Alabamos y exaltamos el preciosísimo y maravilloso nombre de nuestro Dios. Qué hermoso, mis amados. No hay privilegio más grande en esta vida, en este planeta, que ser un atalaya, pero al estilo de Ezequiel capítulo 33. Oh, mis amados, qué tremenda dicha, qué privilegio poder darle a la trompeta el sonido certero. Oh, cuánta razón tenía el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios y les dice, si la trompeta no diere un sonido certero, ¿quién, quién se preparará para la batalla? Qué tremendo, mis amados, pero esa es la realidad. De paso, hermanos, les quiero comentar que ayer, acá en mi país, ayer comenzó una semana de evangelismo por la supuesta y mal llamada Semana Santa. Vinieron de Brasil, vinieron 34 perros mudos. Ustedes se imaginan, hermanos, el derroche de plata que es eso. 34 perros mudos para venir acá y no predicar absolutamente nada y solamente entretener a la gente. Ayer a la noche yo estaba mirando y la verdad que tenía ganas de llorar. Era realmente impresionante. Y no solamente la predicación es cero, sino que también, colmo, hacen teatro. Ustedes lo pueden ver con sus propios ojos, pueden constatar lo que les estoy diciendo. Es realmente lamentable. Ustedes se imaginan, hermanos, 34 perros mudos y el platal que eso sale traerle de Brasil hasta acá para entretenerle a la gente. Es realmente para tirarse a llorar sin que nadie te consuele. Qué impresionante. Pero lo más maravilloso de todo es que Dios siempre va a tener sus atalayas. Nos pueden difamar, nos pueden calumniar de todos los colores, pero siempre el espíritu de profecía dice siempre Dios va a tener atalayas fieles. Puede ser que no le conozcamos a todos, pero de que tiene, los tiene. Oh, mis amados, hoy me gozo y mucho al compartir con ustedes un tema más de la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos el tema número 418 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Oh, mis amados, no hay mayor gozo que engordarle al rebaño. No existe, no existe mayor dicha, mayor alegría para un pastor o para un atalaya de poder alimentarle bien al rebaño. ¿Qué privilegio es ese? Ahora, si usted quisiera ponerse en contacto con nosotros, en caso que este sea el, el primer tema que estás viendo y deseas que te enviemos los anteriores que tenemos,
gusto, con mucho gusto lo vamos a hacer. Así que acá está nuestro número de WhatsApp para que puedas contactar con nosotros. Estamos más que dispuestos a ayudarte espiritualmente para que puedas realmente tener esa fibra y esa musculatura espiritual que tanto necesitamos para enfrentar los embates del enemigo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Muy bien, vamos entonces a mirarle a nuestra compañera de trabajo, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a desarrollar y lo vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Porque acá no interesa, no importa y nunca va a importar las opiniones de los dirigentes. Nosotros no nos alimentamos de opiniones personales. Nosotros nos alimentamos sola, única y exclusivamente de el pan del cielo. Y el pan del cielo es un escrito está. Por lo tanto, hoy vamos a desarrollar este tema a la luz de la Biblia y del don profético. Entonces, a manera de pregunta, dice acá, ¿en qué sentido son primicias los 144,000? Esta palabra primicias la tenemos que subrayar bastante. ¿En qué sentido los 144,000? O sea, este grupo es o son primicias. Entonces, esa es la gran pregunta que vamos a responder y lo vamos a estudiar como siempre lo hacemos, como dice el profeta Isaías. Grábense en su cabeza Isaías 28, el versículo 10 y después saltan al versículo 13. El versículo 10 y el versículo 13 de Isaías 28 nos dicen cuál es la única, subrayen esa palabra única, cuál es la única forma legítima y legal estipulado por el cielo para que se predique o se enseñe la palabra de Dios. Ahí dice claramente que es un poquito aquí y otro poquito allá. Regla, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Así dice y así está estipulado. Si la mayoría no quiere entender o no quiere aceptar eso, ya no es nuestra culpa, porque nosotros no somos magos ni podemos hacer magia para que la gente entienda si no quieren entender. Esa es la cruda y perfecta realidad. Muy bien. ¿Cuál es el texto pivot o el texto clave? Apocalipsis 14, 3 y 4. Vamos a leer este pasaje. Apocalipsis capítulo 14, que va a ser el texto que nos va a servir como trampolín para zambullirnos en aguas profundas. Alabado sea el preciosísimo y maravilloso nombre de Jesús. Noten lo que dice el versículo 3 y 4. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos.
y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Subrayen esa partecita última del versículo 3. Esa partecita última del versículo 3 tiene mucho, pero mucho que ver con este tema. Versículo 4 ahora. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Oh, mis amados, qué hermosura es lo que tenemos acá. Aquí en el versículo 4, hacia el final del versículo 4, dice que fueron que son primicias para Dios y para el Cordero, o sea, para Cristo. Entonces, surge la pregunta, ¿en qué sentido son primicias? Esa es la pregunta del millón. Pero antes de eso, antes de responder con la velocidad del rayo esa pregunta, estamos obligados a conectar este versículo 4 que está acá, sí o sí tenemos que conectar con Primera de Corintios 15, 20 al 23. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Noten lo que dice, hermano. Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. Dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, ahí está la palabrita que es la que nos interesa ahora. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ahora viene el versículo 23, tiene mucho valor. Dice así, pero cada uno, ojo con eso, ojo con esa, pero cada uno, ¿qué dice? En su debido orden. Ese es un detalle importantísimo. Cada uno en su, ¿qué dice? En su debido orden. Subrayen ese detalle porque nos va a servir bastante. Entonces, Cristo, coma, las primicias, coma, luego, no tenés el luego los que son de Cristo en su venida. Ah, este versículo 23 coloca muchísima luz sobre Apocalipsis 14:4 y sobre esta pregunta que es la que nos está sirviendo como título del tema de hoy y que sí o sí la tenemos que contestar o responder. Entonces, en primer lugar, tenemos que volver a decir lo que ya dijimos en uno de los temas anteriores. Hebreos 5:1. Hebreos 5:1. Vamos a solamente a mencionar
no vamos a leer porque ya leímos. Hebreos 5:1 y Oseas 13:14. Oseas 13:14. Noten, estos dos versículos explican por qué o qué significa redimidos de entre los hombres. Redimidos de entre los hombres. Según estos dos pasajes que están acá, significa que son redimidos vivos, son redimidos vivos, o sea, ellos no pasan por la muerte. Eso es lo que significa redimidos de entre los hombres, según Hebreos 5:1 y según Oseas 13:14. Entonces, la última parte de este versículo 23 que está acá, justamente dice eso. Luego, los que son de Cristo en su venida. Ese pedacito del versículo, luego los que son de Cristo en su venida, está hablando justamente de su grupo. Está hablando de los 134,000 vivos que van a darle la bienvenida a Jesús y que van a levantar los brazos al cielo, como dice Isaías 25, y van a decir, este es Jehová nuestro Dios. Le hemos esperado y nos gozaremos en su salvación. Oh, mis amados, qué hermosura. Alabado sea el precioso nombre de nuestro Dios. Ahora, conflicto de los siglos, página 396, va a dar luz sobre este versículo que está acá. Noten, conflicto de los siglos, la cita que vamos a leer ahora, arroja luz sobre este pasaje que es vital y ya leímos. 396. Conflicto de los siglos 396. Noten lo que dice. La gavilla de las primicias de trigo que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de Pascua era figura de la resurrección de Cristo. Y ahora noten lo que dice. Pablo dice, y ahora va a citar 1 Corintios 15, del 20 al 23, lo que ya leímos recién. Entonces dice, como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias o los primeros frutos recogidos antes de la cosecha, así también. Noten, ahí está el paralelo. Así también Cristo es primicias de aquella cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Ah, o sea que el, el, la ofrenda, perdón, no, la gavilla mecida que, que usaba el sacerdote para mecer, ¿verdad? A las 4 de la mañana, él tenía que ir a marcar la gavilla. Y esa gavilla lo tenía que mecer ante el Señor como fruto o como primicia de los que iban a resucitar con Cristo cuando Él se levanta de entre los muertos. Entonces, eso eran primicias de los muertos, o sea, de todos los que van a resucitar en la primera resurrección, de la cual habla Pablo cuando le dice
cuando le escribe a los de Tesalónica. Ahora, noten lo que dice ahora. ¿Qué nos dice Mateo 27, 51 al 53 sobre las primicias de los muertos? Vamos a ver un poco esto porque cuando hablamos de primicia no podemos dejar de hablar de las primicias de los muertos. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios 15, desde el 20 en adelante, empieza hablando de las primicias de los muertos y en el 23, al final de este versículo, y aparece la primicia de los vivos. O sea, no podemos hablar de las primicias de los vivos si no mencionamos también la primicia de los muertos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, eso es lo que hace acá en 1 Corintios 15, 20 al 23. Entonces, vamos a buscar ahora Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53, porque esto es bastante interesante. Noten lo que dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 27, versículo 51 al 53. Hermosura de hermosura, belleza de belleza, ricura de ricura. Aquí nos vamos a encontrar con las primicias de los que durmieron. Noten lo que dice el versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y ahora, noten el versículo 52. Y se abrieron los sepulcros. De paso, esto sucedió el viernes a las 3 de la tarde, cuando Cristo muere, el viernes a las 3 de la tarde es que se abren los sepulcros, pero todavía no resucitó ninguno de los que iban a componer las primicias. Recién el domingo a las 5 de la mañana, entre las 4 y las 5 de la mañana, recién ahí se iban a levantar de los muertos. Noten lo que dice ahora el versículo 52. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No fue, esto que se levantaron no fue el viernes. El viernes solamente se marcó con ese terremoto que hubo, del cual se nos habla en el versículo 51. Con ese terremoto solamente volaron las tapas de las tumbas de los que estaban muertos, y que el domingo a la madrugada se iban a levantar. Y ahora viene versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después, ahí está, ahí hace la aclaración, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Oh, mis amados, aquí está, en esta resurrección está Abel, está Juan el Bautista, está el Urías, que es un profeta de la época de Jeremías, y otros más. Pero si usted desea escuchar el tema de las primicias del Cordero, con mucho gusto lo podemos enviar. Lo único que tiene que hacer es solicitarnos a este número por mensaje y con mucho gusto le enviamos. Entonces, y en Mateo 27,
52 y 53 se nos habla de las primicias del Cordero, que son todos los que resucitaron con Cristo, que murieron como mártires. En esta resurrección resucitan sola, única y exclusivamente los que murieron como mártires. Por eso es que nosotros estamos plenamente seguros que Abel y Juan el Bautista resucitaron en esa resurrección. Entonces, noten lo que nos dice ahora el deseado de toda la gente, página 729, que va a arrojarnos sobre los versículos que recién leímos. Dice así: Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. O sea, en otras palabras, tanto Cristo como las gavillas que resucitaron y que aparecen en Mateo 27, 52 y 53, esos eran símbolos o prototipo de todos aquellos que iban a resucitar desde Adán en adelante. Todos los que murieron desde Adán en adelante, no desde Abel en adelante, sino desde Adán en adelante. Entonces, noten lo que sigue diciendo ahora. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Oh, mis amados, qué belleza, qué paralelo más hermoso encontramos acá. Sigue diciendo: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. Alabado sea el nombre del Señor. Esa multitud de cautivos eran los que durante el Antiguo Testamento, desde Abel en adelante, habían muerto mártires. En esa resurrección resucitan sola, única y exclusivamente los que murieron como mártires. Solamente ellos resucitaron en esa resurrección y se convirtieron en la gavilla mecida que el sacerdote usaba en el Antiguo Testamento y que era un símbolo de ellos. Ahora, cuando Jesús llegó al cielo, ¿qué le dijo a su Padre que eran los que resucitaron con él? Esta es una pregunta interesantísima. Y la respuesta la encontramos en Deseado de toda la gente, página 730. Una hermosura es lo que viene a continuación. Noten lo que dice: los he traído de la tumba. Noten, o sea, Jesús le mira a su padre y le muestra a todos que vinieron con él del cielo, y eso fue el domingo antes de las 9 de la mañana. El domingo antes de las 9 de la mañana, Jesús asciende con todas las primicias de los muertos, asciende al cielo, porque antes de las 9 de la mañana Jesús se tenía que presentar ante el Padre para mostrarle a su Padre los trofeos de su victoria.
porque eso era las primicias para el cielo, para todo el cielo. Cristo les lleva al cielo como trofeos de su victoria. Y entonces, noten, hermanos, lo que Jesús le dice a su padre acá, y esto es demasiado emocionante. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder. ¡Qué espectáculo, hermano! Esto hay que anotar. Noten, como primicias, ¿de qué dice? De mi poder. ¡Qué espectáculo, hermano! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza tenemos acá! Esta palabrita lo tenemos que enfatizar a muerte. ¿Qué era la gente que está acá en el versículo 20, 21 y 22? Que eran primicias de su poder. Pero, ¿por qué dice primicias de su poder? Vamos a buscar un versículo que nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Hebreos, Hebreos, hermanos. Busquen conmigo Hebreos capítulo 2. ¿Por qué Jesús le dijo a su padre que eran primicias de su poder? Noten lo que dice el versículo 14. Hebreos 2:14. Riquísimo, pero riquísimo es este versículo. Dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y ahora viene un detalle crucial, pero crucial hasta decir basta. Noten, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Qué impresionante, hermano. O sea que cuando dicen primicias de mi poder, se está refiriendo al poder que Cristo tuvo para destruirle a la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15 también, donde habla de las primicias de los muertos y las primicias de los vivos, él dice que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Y Cristo hizo eso con su poder. Alabamos y glorificamos ese nombre tan maravilloso y sublime. Ahora, aparte del trigo, porque acuérdense que las primicias de los muertos, ¿verdad? Que son los que aparecen en el versículo 20, 21 y 22, eran de trigo. Noten, ahora, ¿qué, aparte del trigo, qué otro cereal era símbolo de los 144,000? Noten lo que dice Éxodo capítulo 9. Vamos a buscar este pasaje. Éxodo, Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9 tiene la respuesta a esa pregunta. Éxodo, Éxodo capítulo 9, Éxodo capítulo 9, versículo 32. Acá está. Éxodo capítulo 9, versículo 32. Noten lo que dice. Mas el trigo y el centeno, ahí habla ya de otro cereal, porque el centeno también es un cereal, mas el trigo y el centeno
no fueron destrozados porque eran tardíos. Muchísimo, pero muchísimo ojo con este detalle. Noten, más el trigo y el centeno no fueron destruidos. ¿Por qué? Porque eran tardíos. Eso tiene que ver con la lluvia tardía. Tremendo, hermano. Este versículo no se nos tiene que escapar ni por nada del mundo. Noten, noten lo que nos dice, deseado de toda la gente, página 112. Noten, Jesús sabía que los discípulos le seguían. Perdón, Jesús sabía que los discípulos le seguían. Y ahora viene mucho ojo. Y acá ya está hablando del cereal del centeno. El centeno, porque el centeno representa a las primicias de los vivos. Ya lo hemos demostrado con Éxodo 9:32. Y este cereal que estaba caminando con Jesús, noten quiénes eran. Jesús sabía que los discípulos le seguían y ahora noten el detalle que viene. Eran las primicias de su ministerio. Ah, noten, hermanos, qué interesante. Quiere decir entonces que los discípulos que le seguían a Jesús estaban vivos. Porque la cita dice que Jesús sabía que los que le seguían eran primicias de qué? De su ministerio. Noten, primicias, primicias de su ministerio. Quiere decir entonces que así como hubo primicia del muerto, están también las primicias del ministerio que Jesús realizó en esta tierra. Ah, eso es importantísimo. Quiere decir entonces que los que están en este grupo son un símbolo de lo que van a estar vivos cuando Cristo venga. Noten, acá lo dice clarito, hermano. No, no estamos inventando. Ahora, ¿sabían ustedes que Cornelio y su familia son primicias de los 144,000? ¿Sabían eso? Qué hermosura lo que viene a continuación. Noten, hermano. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 47. Vamos otra vez al Nuevo Testamento y ahora vamos a mirar unos versículos que están en Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 40, 44 al 47. Preciosura de preciosura y belleza de belleza es lo que vamos a ver ahora. Noten, desde el 44 al 47 vamos a leer y al mismo tiempo lo vamos a saborear porque realmente es una belleza lo que encontramos acá. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, y ahora mucho ojo con lo que sucede.
El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mucha ojo con eso, porque esto que aparece acá en el versículo 44 se va a volver a repetir, pero con los 144.000 que son las primicias de los vivos. Versículo 45 ahora. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Noten, se quedaron sorprendidísimos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Noten, hermanos, que acá hay gente viva sobre la cual desciende el Espíritu Santo. Ese detalle tiene mucho, pero mucho que ver con este tema de las primicias. Y ahora viene, versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá! Quiere decir entonces que Cornelio y su familia no eran otra cosa que primicia de los vivos. Primicia de los vivos, porque así como había primicia de los muertos, también tiene que haber primicia de los vivos, y en este caso es Cornelio y su familia. Y también este grupo que aparece acá, que los que le seguían a Jesús en su ministerio. O sea que tenemos dos grupos ya, este y el de Cornelio y su familia. Ahora, noten lo que dice el don profético en el libro Hechos de los Apóstoles, página 113, porque acá nos vamos a encontrar con una declaración fabulosa y espectacular. Dice: así fue comunicado, noten, así fue comunicado el Evangelio a los que habían sido extraños, haciéndolos miembros de la familia de Dios. Noten, y ahora viene mucho ojo, porque esto hay que ponerlo en un rojo intenso. La conversión de Cornelio y su familia no fue, y ahora viene la bomba, sino las primicias de una mies que se había de cosechar. ¿Qué dice? ¿Qué dice que era? ¿Qué dice que era Cornelio? Vamos a poner acá Cornelio. Cornelio y familia. Noten, Cornelio y familia, ¿qué era? Cornelio y familia eran primicias de este grupo que está acá. O sea, Cornelio y su familia eran primicias de quienes, de una mies que se había de cosechar. Cuando dice una mies que se había de cosechar, se está refiriendo a este grupo.
los 144,000 sellados. Oh, mis amados, qué hermosura es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo interpreta Elena de White la expresión de entre los hombres? Noten y anoten, noten y anoten, noten y anoten las dos cosas. Noten, el evento de los últimos días, página 226. Preciosura de pasaje. Dice, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios. Ahí está. Aquí se está refiriendo a los vivos, del cual del cual ya dijimos que Hebreos 5:1 y Oseas 13:14 justamente habla sobre eso, que la expresión trasladado de entre los hombres equivale a que no van a pasar por la muerte. Los 144,000 no van a experimentar la muerte. Eso está clarito. Ahora, ¿qué lecciones aprendemos de Cornelio? Ah, anoten qué lecciones aprendemos de Cornelio. En los lugares celestiales, la matutina, página 324. Hermosura de hermosura es lo que viene a continuación. Dice, de la historia de Cornelio aprendemos que Dios guiará a todo aquel que está dispuesto a ser guiado. Oh, esto es maravilloso. ¿Cuál es la primera lección que sacamos de acá, de este grupo? Que Dios, ¿qué va a hacer? Dios guiará. Dios guiará a quienes, a todo aquel que desea ser guiado. Ah, ese es un detalle interesantísimo. Dios promete guiarnos a el conocimiento de la verdad. Uno de los sueños más grandes que Dios tiene para con nosotros es guiarnos al conocimiento de la verdad. Noten lo que dice, hermano, en Salmo 48:14. Salmo 48:14 respalda la primera lección que sacamos del caso de Cornelio. Noten lo que dice Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y ahora viene la belleza de bellezas. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y también tenemos Isaías. Isaías, qué pasaje más maravilloso el que vamos a ver ahora. Isaías capítulo 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente
que te encamina por el camino que debes seguir. ¡Qué hermosura es lo que tenemos acá! ¿Cuánto sueña? Escuchen bien, hermanos. ¿Cuánto sueña el Señor con guiarnos al conocimiento de la verdad? Pero muchas veces eso no puede ser, no porque Dios no esté dispuesto, sino porque la persona se hunde en un pozo que se llama capricho o testarudez. Y como Dios es todo un caballero, Él no te puede obligar si tú no estás dispuesto. Sigue diciendo la cita. Lo preparó. Escuchen bien este detalle. Lo preparó. Sigue hablando de Cornelio. Lo preparó para recibir la luz de su verdad. Ah, y decidió, lo preparó, lo preparó para recibir la luz de la verdad. Y, y decidió iluminar la mente de Cornelio por intermedio de uno que ya había recibido la luz del cielo. Ahí está. O sea que dos lecciones sacamos del caso de Cornelio. Uno, que Dios está dispuesto a guiarnos, pero también dice que lo preparó, lo preparó. Este es otro detalle interesantísimo. Lo preparó para recibir la luz. Lo mismo va a pasar con muchos que hoy por hoy están vivos y que no van a pasar por la muerte. Dios los va a preparar ahora. ¿Cómo es que Dios los prepara? Vamos a buscar. Vamos a buscar cómo es que Dios los prepara. Hebreos. Hebreos capítulo 12. Ahí nos va a decir el cómo. Cómo Dios los prepara. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, ¿cómo es que Dios les va a preparar a muchos? Dios les va a preparar a muchos por medio de las pruebas, por medio del sufrimiento, por medio de la muela de esmeril, como dice también la señora White en otra declaración. Es esa la forma como Dios les prepara a sus hijos para que puedan recibir la luz. Ahora, ¿a quién representa Cornelio en profecía? Noten, Hechos de los Apóstoles, página 110. Noten lo que dice. Hay muchos hombres como Cornelio. Qué lindo, hermano. De paso, ya que estamos hablando de este personaje bíblico, quiero leer un pasaje que, si era una característica de Cornelio, tiene que ser también una característica que van a tener todos los que pertenezcan a al grupo de los 144.000. Noten lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 33.
Noten, hermano, qué hermosura este pasaje. Dice así, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios y ahora viene para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ah, ¿qué dice Cornelio acá? Que él está dispuesto a escuchar todo lo que Dios tiene para decirnos. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la lección que sacamos de acá? O todo o nada. Si tú quieres ser parte de este grupo, tienes que meterte bien en la cabeza que con Dios no hay gustos o como se dice acá en mi país, cafetería. Con Dios no hay cafetería. Acá, cuando uno se va a una cafetería, elige lo que le gusta y eso compra y come. No, con Dios no hay cafetería, hermanos. O todo o nada. Yo no puedo estudiar la palabra de Dios y seleccionar solo lo que me conviene y lo que no me conviene, no. Así no es el cristianismo. Eso no son ni van a poder ser nunca parte de los 144,000. Porque, hermano, en la escuela del Señor no existe cafetería ni restaurantes donde uno elige solo lo que le gusta. ¿Por qué? Porque el versículo que acabamos de decir, Cornelio mismo está diciendo, aquí estamos nosotros en la presencia de Dios para oír todo. Esa palabra todo incluye todo. Todo lo que Dios tiene para enseñarme, yo lo tengo que aceptar. Y sin poner excusas ni pretexto de ninguna clase. ¿Saben por qué? Porque las excusas vienen de Satanás. Cuando a ti te muestran un escrito está y tú pones excusas, automáticamente te estás descalificando para ser parte de este grupo. Porque las excusas son del diablo. Qué tremendo, hermano. Sigue diciendo. Hay muchos hombres como Cornelio a quienes el Señor desea vincular con su obra. Sus simpatías están con el pueblo del Señor. Pero noten, hermano, qué tremendo el obstáculo que viene a continuación. Pero los vínculos que los atan al mundo los retienen. Qué impresionante, hermano. ¿Qué dice? Los vínculos que lo atan al mundo lo detienen. Cristo exige valor moral de su parte. ¿Qué es lo que Dios exige de todos nosotros si queremos ser parte de los 144,000? Acá vamos a poner valor moral. Oh, mis amados, un sermón entero se puede predicar solamente de este detalle. Valor moral. En otras palabras, una persona que no está dispuesto a ponerse de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, automáticamente se descalifica y se descalifica sola para ser parte de este grupo. Es imposible ser
parte de los 144.000 si no tenemos esta característica que está acá. Esta característica es vital, es fundamental. Tenemos que enfatizar a muerte este detalle porque es una característica clave. Esta característica fue la que tuvo Juan el Bautista cuando le dijo a Herodes que no podía él darse el lujo de vivir con la esposa de su hermano. Qué impresionante, hermano. Hay que tener agallas espirituales. Hay que tener valor moral para decir las cosas como son. No importa las consecuencias. Qué impresionante. Y por último, ¿en qué horario profético de la historia aparecerán los 144.000? Qué interesante esta pregunta. ¿En qué hora, en qué horario profético de la historia van a aparecer los 144.000? Mensajes selectos, tomo 2, página 16 nos da la respuesta. Habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad en la hora undécima. Ahí está. En la hora undécima. Ahí está. Este es el horario. En la hora undécima. En la hora undécima de la historia de esta tierra es que aparecerán los 144.000. Mucho ojo, hermano, con este detalle. En la hora undécima es que los 144.000 van a ponerse de pie y van a enfrentar con éxito la ley dominical, van a pasar airosos y van a presenciar también la caída de las plagas y van a ser protegidos por los ángeles del cielo y van a poder decir lo que dice Isaías. Isaías capítulo 25. Y con este pasaje vamos a ir cerrando nuestro estudio. Noten, Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Oh, mis amados, qué privilegio, qué hermoso, qué lindo va a ser si estamos vivos y no pasamos por la muerte. Qué hermoso privilegio va a ser si tenemos las características que nos van a habilitar para ser parte de este grupo apocalíptico y que se llaman los 144.000. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y si estás dispuesto a que te ayudemos en tu crecimiento espiritual, con mucho gusto lo vamos a hacer. Si deseas comunicarte con nosotros, ya sabes cómo. Aquí está nuestro número de WhatsApp con un cortito mensaje, ya sea de texto o de audio, nosotros salimos a tu encuentro. Estamos dispuestos a ayudarte a crecer espiritualmente hablando. Que Dios te bendiga y que los ángeles del cielo acampen a tu alrededor.